¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los años hemos mantenido nuestra atención en el desarrollo de nuevas formas de producción de energía que sean menos agresivas con el ecosistema. La energía verde es desde luego uno de los grandes temas del siglo XXI y la realidad es que mucha de la promesa sigue siendo eso, promesa. Si bien es cierto que se puede generar una gran cantidad de energía, por ejemplo, a partir del viento, lo cierto también es que la energía eólica tiene un impacto ambiental insospechado inicialmente y muy fuerte. Los grandes generadores de energía a partir del aire matan a millones de murciélagos y de aves todos los años y son animales fundamentales para el equilibrio ambiental. Además generan un ruido muy intenso, muy molesto, que afecta a los animales que viven cerca de estos generadores. Existen muchas otras limitaciones con las fuentes de energía verde, por ejemplo las fotoceldas actuales que ya se venden en algunos centros comerciales tienen una efectividad muy baja. Solamente entre el 10, el 12, quizá el 15% de la luz que cae encima de estas fotoceldas se convierte en electricidad. Si usted quiere generar suficiente electricidad para un hogar o para una universidad o un centro comercial, necesita usted una superficie enorme y como cada fotocelda tiene un costo bastante tangible, resulta que le sale más caro el caldo que las albóndigas. Sale mucho más caro generar energía verde que seguir utilizando la energía de siempre. Y la energía verde no va a hacerse realidad si no se vuelve más barata que la energía tradicional. Una cuestión de simple lógica. Bueno, en los últimos años se han logrado avances importantes en distintas vertientes de este ejercicio tecnológico. Por ejemplo, se han desarrollado nuevas fotoceldas y se han desarrollado otras técnicas para generar energía con impacto ambiental reducido en gran cantidad y de una manera controlable. Curiosamente, entre esas formas de generar energía en grandes cantidades con cero impacto ambiental se encuentra la energía nuclear. De eso hemos hablado en algunas ocasiones. En esta ocasión le presentamos a usted dos noticias muy sabrosas, muy esperanzadoras, que tienen que ver con el desarrollo de dos fuentes de energía verde muy atractivas, por distintos motivos. Vamos a comenzar con las fotoceldas. Hemos platicado en otras ocasiones de las fotoceldas de perovskita. La perovskita, lo puede usted consultar en la Wikipedia, es un mineral común que además se puede sintetizar con facilidad. La extracción de perovskita, como la extracción de cualquier otro mineral, sí tiene un cierto impacto ambiental, pero la síntesis de perovskita no. Se puede fabricar perovskita artificial a muy bajo costo económico y ambiental. Las fotoceldas de perovskita, además, y en parte por lo mismo, son fáciles de reciclar, a diferencia de las otras fotoceldas. Y tienen otras ventajas. Por ejemplo, son más eficientes que las fotoceldas clásicas. Las fotoceldas de perovskita más efectivas hasta el momento, son experimentales, tienen una eficiencia como del 25.5%, aunque hay algunas que han alcanzado ya en pruebas de laboratorio limitadas más del 30%. El costo de producción de estas perovskitas podría llegar a ser como de la cuarta a la sexta parte del costo de producción de las fotoceldas clásicas, y eso las haría más atractivas. En un trabajo publicado recientemente en la revista Nature, que sabe usted que es de gran prestigio, un grupo de investigación acaba de presentar una técnica bastante intrincada que tiene que ver con cuestiones de química, que permite la fabricación de fotoceldas de perovskita de una manera simple. Verá usted, el obtener la perovskita es fácil y es barato. Solo que la perovskita, al igual que muchos otros materiales, es un semiconductor. Es decir, es un material que en ciertas circunstancias permite la conducción de electricidad y en otras no.
Usted necesita semiconductores para generar electricidad a partir de la luz. Las partículas de luz golpean contra los electrones de los átomos de este material y si las condiciones son apropiadas en un semiconductor, uno de esos electrones absorbe una partícula de luz, brinca y se comienza a mover. En un semiconductor es relativamente fácil atrapar ese electrón que ha sido lanzado de su átomo por el impacto de una partícula de luz, y si tiene usted a muchos electrones que están sufriendo esa suerte, usted de pronto tiene una corriente de electrones y eso a final de cuentas es una corriente eléctrica. Bueno, el problema es que para que la perovskita pueda realizar esa magia tecnológica de convertir la luz en electricidad, necesita estar cuidadosamente contaminada con moléculas que cambien la estructura eléctrica de la superficie de la perovskita. En la perovskita pura, cuando una partícula de luz pega contra el electrón de uno de los átomos de la perovskita, el electrón efectivamente brinca, pero rápidamente es atrapado por otros átomos de la misma molécula y se detiene. Y lo único que se consigue es que la energía que tenía ese electrón se convierte en calor. La perovskita se calienta. Para que ese electrón no se detenga y se siga moviendo y pueda usted capturarlo y conducirlo a un cable y de ahí una batería o a un televisor o lo que usted quiera, necesita usted alterar las características eléctricas de la superficie de la molécula. Y para eso lo que hace es contaminarla de manera muy cuidadosa con ciertas sustancias. Se ha encontrado que las mejores sustancias en muchos sentidos para conseguir esto son sustancias orgánicas. Hay muchas cosas con las que usted puede contaminar la superficie de una fotocelda de perovskita para conseguir este efecto de que los electrones no se detengan una vez que han sido arrancados de una molécula. El problema es que muchas de las sustancias que se pueden utilizar para generar este proceso de contaminación son muy caras, por ejemplo oro o platino, y estas sustancias además son inestables. La plata, por ejemplo, cuando se pone en contacto con el azufre que hay en el aire, en forma de dióxido de azufre generado por la sociedad humana, por volcanes, etcétera, etcétera, su estructura molecular cambia y deja de conducir electricidad. Esto es lo que hace, por cierto, que la plata tome ese color oscuro cuando la deja usted expuesta al ambiente por mucho tiempo. Bueno, este proceso, el proceso de contaminar superficies de perovskita, se hace más efectivo si utiliza usted ciertas sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas las puede usted fabricar fácilmente en laboratorio y una vez que ve cuál es la estructura molecular que sirve, puede fabricarlas en cantidades industriales utilizando las técnicas que hemos aprendido de la industria del petróleo. Esas técnicas nos permiten fabricar casi cualquier molécula orgánica que se nos ocurra, aunque sea muy compleja. Y, por cierto, alguna vez se lo comenté que uno de los grandes padres de esta tecnología que permite construir casi cualquier molécula orgánica a partir de moléculas muy simples y a bajo costo fue un músico. Le platiqué alguna vez de Alexander Borodin, que además de ser un músico de primerísima línea, era también un químico y un médico y de primerísima línea igual. Fue alumno de Emil Erlenmeyer, que era uno de los grandes maestros de la química orgánica en Alemania en el siglo XIX. Usted probablemente se acuerda de los matraces de Erlenmeyer, que recuerdan a este investigador. Uno de los alumnos favoritos era Borodin y desarrolló una técnica que todavía se utiliza en algunos procesos de fabricación industrial. Pero bueno, regresando al tema. El caso es que algunas de estas moléculas tienen unos nombres verdaderamente raros. 2,2'77' tetraquis N,N P-metoxifenilamino -9,9', y ahí me voy a detener porque el nombre sigue. Estos nombres que siguen las reglas de la IUPAC, búsquela IUPAC, IUPAC, búsquelo en la Wikipedia, es la organización que, entre otras cosas, establece el mecanismo para darle nombre a las complicadísimas moléculas orgánicas que se pueden construir en un laboratorio o en una fábrica.
y estas reglas a veces exigen el uso de letras, numeritos y nombrecitos raros. Bueno, estas moléculas de nombre raro, cuando las utiliza usted para contaminar superficies de perovskita, consiguen el efecto que le mencioné hace un ratito. El problema es que para ligar estas moléculas contaminantes, para contaminar cuidadosamente una superficie de perovskita, en la actualidad se necesita un tratamiento muy lento que involucra mezclar una serie de sustancias encima de la fotocelda de perovskita y someter esa placa de perovskita que tiene una superficie contaminante a la acción de la luz ultravioleta. Tiene usted que poner una luz ultravioleta muy intensa y al oxígeno del aire. Es un proceso que toma horas, que utiliza una gran cantidad de estas sustancias de nombre raro, y eso hace que el precio de la producción de perovskita sea muy elevado. Y finalmente, una vez que ha conseguido usted construir esta fotocelda de perovskita, inmediatamente comienza a descomponerse. Estas fotoceldas de perovskita al cabo de pocos días dejan de funcionar. Obviamente no sirven para nada. Bueno, lo que han conseguido estos investigadores es lo siguiente. Utilizando las mismas sustancias con nombres raros que le mencioné, lo que encontraron, y para eso tuvieron que hacer un montón de estudios sobre la dinámica de sustancias químicas, hacer simulaciones en supercomputador, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue modificar un poco este proceso. Le colocan esta sustancia con nombre raro a la superficie de la celda de perovskita y luego le aplican una gran cantidad de dióxido de carbono, meten la perovskita en el interior de una caja, la llenan de dióxido de carbono, que es un gas muy fácil de conseguir, demasiado fácil de conseguir, y bañan el interior con luz ultravioleta que puede usted producir con unos LEDs baratos. Y en cuestión de minutos se consigue el mismo efecto que el que se conseguía antes en varias horas. Pero no solo eso, las fotoceldas quedan estables. No se sabe durante cuánto tiempo, pero el hecho es que las fotoceldas en los primeros experimentos se vuelven estables. Al cabo de varias horas, incluso al cabo de unos pocos días, las fotoceldas nuevas siguen funcionando cuando las fotoceldas viejas ya se degradaron. Si se logra conseguir que esta estabilidad dure unos pocos años, las fotoceldas de perovskita podrían rápidamente venir a suplementar a las fuentes de energía tradicionales. La idea de que se podría reemplazar la producción de energía eléctrica a gran escala con fotoceldas pues no tiene ninguna base. El sol no brilla de noche y las fotoceldas no pueden producir la cantidad de energía que se necesita para hacer funcionar un país. Pero lo que sí podría ocurrir es que a nivel de pequeñas organizaciones, un hogar, una universidad, un centro comercial, ese tipo de lugares, el utilizar estas fotoceldas de perovskita podría servir para suplementar la energía comercial, la energía eléctrica comercial. Usted podría capturar suficiente energía con fotoceldas para hacer funcionar su hogar y para cargar con corriente eléctrica su automóvil eléctrico cuando salgan. Bueno, ya empezaron a salir en Europa y por cierto hay algunos modelos avanzados de firmas famosas como el Ford Mustang que ya tienen versiones completamente eléctricas, así que ya los carros eléctricos ya empezarán a salir en el mercado a gran escala, solo que todavía son caros. Pero bueno, cuando bajen de precio usted va a poder recargar su automóvil en casa y su familia de pronto va a experimentar una mejora económica porque la cuenta de la electricidad se le va a ir al suelo con las nuevas fotoceldas y va a poder usted cargar su automóvil con energía que captura usted del cielo. Esto permitirá que la energía comercial que se produce con medios tradicionales se aplique en otras circunstancias y en otros ambientes. Es la energía que usted va a utilizar durante la noche cuando las fotoceldas no funcionan, por ejemplo. Al reducir la demanda de producción de electricidad comercial con las técnicas tradicionales, se obtiene una ventaja ambiental y una ventaja económica para todos. Esto, por cierto, es bueno pensar en estos términos porque no es factible ni deseable
dejar de utilizar algunas fuentes de energía tradicionales. Ya platicaremos en otra ocasión sobre el asunto. Pero bueno, el caso es que esta tecnología podría ayudar a suplementar el funcionamiento de las redes eléctricas tradicionales y a reducir el impacto económico del uso de la energía en hogares y en otras unidades como las que le mencioné hace rato. Esa es una idea. Y la otra idea, que es bien interesante y que mencionamos en su momento hace años, es la de convertir las aguas negras en electricidad. Existen ya algunas plantas experimentales que producen una cantidad de energía eléctrica bastante tangible a partir de las aguas negras. ¿Cómo? Bueno, en las aguas negras encuentra usted moléculas orgánicas complejas, moléculas que tienen un montón de átomos. Cuando usted mezcla con oxígeno estas moléculas, las moléculas se rompen, literalmente se queman, aunque no salga una flama. Eso es lo que le sucede a las aguas negras en contacto con el aire. Se van oxidando los compuestos que se encuentran allí. Uno de los síntomas de que un cuerpo de agua está contaminado con aguas negras es que encuentra usted poco oxígeno disuelto en el agua, porque ese oxígeno se está combinando con los residuos orgánicos que hay flotando en el agua. Bueno, si usted mezcla oxígeno del aire con lo que contamina a las aguas negras, obtiene energía. Si hace pasar usted una mezcla de aguas negras por un dispositivo especial que se llama celda de combustible, el primer prototipo fue inventado en 1839, así que no hay problemas aquí de derechos de autor para el uso de estos dispositivos. Usted puede combinar oxígeno del aire con agua sucia, obtiene electricidad y el agua que sale del otro lado ya está más limpia porque una buena parte de aquello que contaminaba esa agua se ha consumido, se ha convertido en dióxido de carbono principalmente, que puede usted, por cierto, atrapar si es que le preocupa el dióxido de carbono. Bueno, en un trabajo reciente publicado en una revista que se llama Environmental Science, acaba de salir un reporte de un trabajo que hace aún más fácil el proceso de convertir las aguas negras en electricidad. Las celdas de combustible son dispositivos caros, pueden costar decenas de miles de dólares, tienen platino o algún otro material igualmente caro o más caro aún en su interior, necesitan un mantenimiento especializado, son dispositivos costosos. Si fuera posible obtener el mismo efecto sin celdas de combustible, entonces se podría procesar una gran cantidad de aguas negras y producir mucha electricidad a bajo costo. Y esto es lo que se ha conseguido en la Universidad de Washington, que tiene mucho tiempo siendo líder, entre otras cosas, en el desarrollo de la energía a partir de las aguas negras. El reporte que alguna vez presentamos en otro ambiente hace años también venía de la Universidad de Washington. Lo que hicieron estos investigadores es lo siguiente, y aquí interviene, por cierto, la biología. Cuando una bacteria está consumiendo comida, las bacterias pueden comer muchas cosas diferentes, están liberando energía de las moléculas que están comiendo. Parte de esa energía la aprovechan ellas, pero una parte importante de la energía de estas moléculas que las bacterias están rompiendo se convierte normalmente en calor. Si usted analiza a nivel molecular lo que está pasando, verá que estas moléculas al romperse liberan electrones, y estos electrones, cuando son atrapados por otras moléculas, hacen que esas moléculas se sacudan, y nosotros le llamamos calor precisamente al movimiento de moléculas. Bueno, pues un estudiante, el que fue hace 15 años un estudiante recién graduado de la Universidad de Washington, ahora es un investigador, comenzó a trabajar en un nuevo tipo de proceso para la producción de electricidad a partir de las aguas negras. Lo que hace es una especie de malla, una rejita, que está recubierta con un material que le permite a cualquier bacteria pegarse con facilidad. En el alma de esta rejita es metálica. Cuando está pasando el agua cargada con cochinadas, pues, por esta rejita, las bacterias empiezan a comerse ese material, y los electrones que se están soltando como consecuencia del proceso químico de digestión de las bacterias
es atrapado por la malla metálica. Con esto han logrado generar una cantidad tangible de electricidad sin necesidad de utilizar celdas de combustible, que le dije antes que son muy caras. Este nuevo tipo de celda de combustible biológica es de muy fácil mantenimiento. De vez en cuando tiene que sacarla, darle una limpiada, probablemente cambiar la cubierta adhesiva que está alrededor de las fibras de metal. Si en el peor de los casos, si se echa a perder eso, es fácil de reciclar y puede fabricar una nueva, que es muy fácil. La vuelve a sumergir en el agua sucia y permite que las bacterias crezcan. Al cabo de pocas horas hay suficientes bacterias en la malla metálica para generar el efecto de producción de electricidad. ¿Cuánta electricidad se podría generar? En teoría, de 1 metro cúbico de agua, de aguas negras, se podrían producir 20 watts durante 1 hora, es decir, 20 watts hora. Esto significa que en un río grande de aguas negras que sale de una ciudad como la Ciudad de México, se podrían producir muchos millones de watts hora, muchos megawatts hora. En principio se podría producir muchísima energía, tanta como la que producen varias centrales de gas, con una ventaja adicional. Estos dispositivos, en lugar de consumir un combustible que luego puede contaminar el ambiente, lo que hacen es descontaminar agua contaminada. Estos dispositivos toman agua sucia, la limpian y generan electricidad en el proceso. Si esta tecnología se puede escalar a gran nivel, podría empezar a reducir de manera muy importante el impacto ambiental de nuestras actividades y al mismo tiempo mejorar de manera bastante tangible el presupuesto de organizaciones grandes. Por ejemplo, una universidad estaría en condiciones de poner un dispositivo, o un centro comercial podría poner un dispositivo de este tipo para limpiar toda el agua sucia que sale de sus baños, y estaría generando electricidad suficiente como para que le valiera la pena tener esa planta de tratamiento de agua. En la actualidad, el tener una planta de tratamiento de agua en un centro comercial, por ejemplo, no vale la pena, sale muy caro. Pero esto podría permitirle a organizaciones de tamaño intermedio el poner plantas de tratamiento que les ahorran dinero. Esto volvería muy atractivo para muchas organizaciones diferentes. De hecho, hay una cadena de parques recreativos en los Estados Unidos, Anheuser-Busch, que ya ensaya este tipo de técnicas. Toma agua de desecho y aguas negras, y a partir de allí obtiene gas que luego es purificado y que puede ser utilizado, por ejemplo, para cocinar comida. Estos son 2 ejemplos de cómo, con un poquito de ingenio y un poquito de química y de biología, usted puede obtener un doble beneficio, algo en materia de producción de energía, algo que por mucho tiempo hemos considerado imposible. Normalmente, cuando pensamos en la producción de energía, pensamos también que esa producción necesariamente tiene un costo ambiental negativo. Y aquí no. Aquí podríamos obtener mecanismos que nos permiten producir electricidad en grandes cantidades y al mismo tiempo tener un efecto neutro o incluso benéfico para el ambiente. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem, y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.